A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. Hoy es miércoles 17 de diciembre del año 2025. Voy a tratar un tema que ya ustedes lo mencionaron ahí de alguna manera, que tiene más que en muchos años anteriores una gran importancia para México. Ese tema definirá en mucho lo que queremos ser como país y sobre todo si podremos alcanzar eso a lo que aspiramos. El tema de hoy o la editorial lo titulo así: no hay duda, en las relaciones exteriores somos unos hipócritas. ¿Por qué digo esto? Miren, aun cuando a algunos no les guste, hagamos algo de contexto, porque plantear cosas ahorita sin entender de dónde viene eso no tiene mucho sentido. México, desde el siglo XIX, generó un odio jarocho, diría el ratón Crispín, contra los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nos invadieron, la invasión aquella donde llegaron a Palacio Nacional, el control en el puerto de Veracruz, la guerra que nos quitaron la mitad del territorio, etcétera. Todo eso que ya conoce usted del siglo XIX. Muy bien. Eso termina prácticamente a finales de los años 40. Y luego vino una serie de querellas internas hasta que llega Benito Juárez y dice, a ver, señores, vamos a empezar a poner orden aquí. No lo logró por muchas razones que no viene al caso comentar. Y después de un golpe de Estado o una asustada que le dio don Porfirio Díaz, vámonos bonito, pero además murió oportunamente el 18 de julio de 1872 de una angina de pecho. Y llega don Porfirio y gobierna hasta de esos años a mayo del año 1911. Pero en esos años, desde el 48, el 47, se generó en la sociedad mexicana un rechazo a los norteamericanos, a veces argumentado y otras veces enfermizo, con base en un patrioterismo rascuacho. Hay todavía millones de mexicanos que no pueden ver a los norteamericanos, cuando los actuales no tienen culpa de eso. Eso pasó hace 180 años, pues, lo de la pérdida del territorio. Señores, por favor, pero somos aferrados al pasado. Y eso frena el desarrollo y la modernización del país. Don Porfirio, un hombre que entendía perfectamente la psique del mexicano, se entrega o apoya la inversión de dos países, el Reino Unido, Inglaterra, si quiere usted, para identificarlo más fácilmente, y Francia. Y de tal manera que con esa visión y mano dura, durísima, el país entra al, ¿cómo se dice? Entra al redil, se acaba la inseguridad en los caminos, pues iba a decir las carreteras, pero había muy pocas, pero cambia la faz del país. Llega inversión, se construyen miles de kilómetros de vías ferroviarias, se le da impulso a resolver el problema de la hacienda pública, lo logra con un secretario de Hacienda que hoy le llamarían ese pinche neoliberal, cuando agradecidos deberían estar por el trabajo que hizo el señor Limantur, un hombre que manejó las finanzas públicas con mano de hierro, acorde con la visión de don Porfirio. Para celebrar las fiestas del centenario en 1910, don Porfirio hizo obras que ahí están todavía. El hemiciclo a Juárez, por ejemplo, entre otras, ¿verdad? De tal manera, pues,
que el país avanzó, se modernizó, se afrancesó más que se abritanizó, ¿verdad? Pero México empezó a recibir inversión, a crear empleos permanentes, y eso ayudó a cambiar la mentalidad de los mexicanos. Surgieron algunos empresarios, etcétera. Pero ¿qué pasó con un grupo de generales, entre ellos muchos sonorenses, hay que decirlo? Querían llegar al poder, pero con don Porfirio no hay tu tía. ¿Verdad? Aquello no era de que yo quiero, don Porfirio. Ténguele, les dijo, aquí despacito y buena letra. Hasta que llega un momento en que esos mexicanos que cayeron en los cantos de sirena de esos generales, muchos sonorenses, Obregón, Calles, Benjamín Gil, etcétera, y producto, fíjense ustedes la desgracia, ¿qué es lo que le ha pasado a Chile en los últimos años? Producto del éxito que se veía material, económico, no toleraban eso y se entregaron de lleno a esta bola de golpistas. ¿Y qué hace don Porfirio en mayo de 1911? Señores, yo no quiero ver destruido a mi país. Ya despertaron al tigre o ya lo sacaron de la jaula, a ver cómo lo regresan. Señores, me despido, se va a Veracruz y aborda el vapor El Ipiranga y se va a la Francia y muere en 1915, si no estoy equivocado. ¿Y qué se quedó en México? Una guerra civil, que no revolución mexicana. Y órale, todos contra todos, y va a ganar el que mate más generales y el que sea más asesino. Y esos fueron los sonorenses, don Plutarco y el general Álvaro Obregón. Pero ya no había aquel ímpetu de don Porfirio. Había la cosa así de modernizar algo, porque los sonorenses provenían de la región más avanzada económicamente del país. Era donde había capitalismo en el campo, etcétera, etcétera. De tal manera que entre quítate tú para ponerme yo, llegamos, vamos a decir, al final de la etapa armada de la revolución. Y otra vez vuelve a surgir el sentimiento antinorteamericano. Y esos pinches gringos, y el otro, en vez de dedicarnos a fortalecer la economía, a seguir modernizando el país, ¿no? Y el enemigo, el causante de todos los males, el chupacabras, eran los Estados Unidos, que no son una perita en dulce. El golpe contra Madero, asusado y armado por este señor Henry Lane Wilson, que fue el embajador en esos días, y siguieron peleando hasta que en 1920 llega como presidente de la República, como diría alguna persona que nunca ha querido al general Obregón, llegó tinto en sangre, dice. ¿Y cuál es el problema? Le digo. El país sobrevivió, el país siguió. De 1920 al 24 es presidente y luego llega otro sonorense del 24 al 28. Y luego viene el intento de la reelección y otra vez matar a Obregón y reconstruir. Y así perdimos decenios en luchas intestinas y sin tener una visión, un modelo de país claro. De tal manera que al entrar a los años 30, lo único claro que teníamos era que los norteamericanos nos habían quitado la mitad del territorio. Y eso a la fecha todavía mueve a algunos, lo cual es un error histórico tremendo. En esas querellas y en esos odios y en esas cosas hemos perdido 80 o 90 años. Y cuando ha habido alguien que llega a querer modernizar el país, lo anatemizan, lo defenestran. El caso del presidente Salinas, por ejemplo. Dice uno, estamos amolados. De tal manera que
a la fecha, los disque salvadores del pueblo, ante los ojos de millones de mexicanos ignorantes, desconocedores de la historia, incapaces de entender la política económica y la política política, se entregan a estos charlatanes y sinvergüenzas y continúan la destrucción de este país. Ni en aquellos años de la mal llamada Revolución Mexicana se destruyó tanto y en tan poco tiempo como con esta gente de Morena. Bueno, alguien me decía, Ángel, déjate de cosas, es nuestro destino. Jamás vamos a poder disfrutar de un país moderno, un país eficiente. Olvídate. Cuando ya vayamos avanzando, rájale, vamos a llegar. Lo que sucedió cuando el presidente Salinas abre la economía y empezamos a vislumbrar un futuro diferente, en ese momento viene el ramalazo en sentido contrario. Y hasta la fecha, aquí estamos en una epopeya que no tiene fin y que tampoco tiene sentido. ¿Eso a qué nos lleva? A mantener vivo el espíritu antinorteamericano. Revisen los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación, revisen los discursos en la ceremonia de los niños héroes el 13 de septiembre, que en realidad no es cierto, ni eran niños ni fueron héroes, eso es una invención. Pero mantenemos esa llama viva porque nos quitaron la mitad del territorio, esos tales por cuales. Pero ya, carajo, ya, olvídalo, ni madres. Eso nos ha seguido durante siglo y medio, quizá un poco más. De tal manera que ese atavismo, esas cadenas ideológico-políticas nos impiden modernizarnos. ¿Cuál es el país más avanzado en términos de modernidad capitalista en todo el continente americano? Estados Unidos. Y nosotros tenemos 3,224 o 3,240 kilómetros con ellos. ¿Cómo es posible que Chile, que está en las antípodas, se haya modernizado más rápido y mejor que nosotros, que estamos pegados a los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque aquellos tienen otra visión, pero alguien me dijo, no te hagas, Ángel, es que aquellos no les quitó la mitad del territorio. Híjole, ya dije, ya salió el peine, mejor sírvale igual, señor, aquí, por favor, a este señor. En esa medida, pues, tenemos una fijación con esa cuestión histórica. Y eso nos ha llevado a ponernos del lado de aquellos que atacan a los Estados Unidos o que plantean generar un sistema, un modelo de desarrollo diferente al capitalista. El ejemplo de Cuba es aleccionador. Cuba no fue una revolución, no es cierto, desechen esa mentira, es una baratija. A los Estados Unidos les convenía que saliera Batista porque ya era un blanco muy fácil de identificar y muy sinvergüenza. Por eso apoyó a estos barbudos que eran un puñado de burguesitos, pequeños burgueses, perdón por la repetición. Y llegaron el 1 de enero del 59. Vean lo que han hecho en Cuba. Y para servir a los soviéticos, para disque debilitar a los rusos, para debilitar a los Estados Unidos, empezaron a promover grupitos guerrilleros en todo el continente americano. ¿Qué pasó con esos grupitos? Los mataron a todos. ¿Ha aceptado responsabilidad la dirigencia cubana por esos muertos? No, para nada. Todavía Díaz-Canel hace 3 días que nosotros somos el bastión del socialismo. Carnal, te estás muriendo de hambre. No seas cínico, por favor. Cuba hoy no es ya un país, señores. Como Venezuela hoy ya no es un país. Y pronto no será país Nicaragua. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta.
¿Cuál es el país más modernizado, con el capitalismo más avanzado y el amo del mundo, por ponerlo de alguna manera? Es Estados Unidos. Tenemos un tratado de libre comercio, ahora TEMEC, antes TELECAN. ¿Por qué no copiamos lo que hacen ellos? Que está probado ser exitoso. Ah, pero no, nosotros apoyamos a Cuba, la heroica, apoyamos a Bolivia, apoyamos a Perú. Bueno, pues está bien, apóyenla. Pero resulta que Bolivia duró más de 12 años este narcotraficante procesado, juzgado y luego liberado en con una ley de amnistía. Un narcotraficante es Evo Morales. En el caso de Perú, intentó este inútil, que ni para eso sirvió, dar un golpe de Estado, este señor Pedro Castillo. Pues apoyamos a Pedro Castillo. Pero como no tenemos injerencia en otros países, hasta un avión militar enviamos para sacar a Evo Morales. Digo, qué bueno que no intervenimos en la política interna. Pero gana un izquierdista de pedorrillo y aplaudimos, y qué bueno. Pero que no gane una persona con una afiliación política diferente a la de la anticientífica, en ese momento aquí en México no va a pasar eso, porque la ultraderecha, nosotros nos apoya el pueblo y una bola de babosadas. Y dice uno, no tenemos remedio. No tenemos remedio. Entonces, ¿ante qué estamos pues hoy? Que corremos a apoyar a una situación como la de Cuba, a Pedro Castillo, a Evo Morales, y ahora manifiesta en una declaración absurda y metiche la anticientífica en una elección donde los unos y los otros aceptaron que fue impecable, democrática. ¿Por qué no se pregunta ella y su partido ese de pedorrillo? Bueno, ¿y cómo es posible que casi el 60% de los votos hayan sido para un ultrafachista, admirador de Pinochet? ¿Por qué? ¿Por qué no se hacen esas preguntas? Miren, yo no sé si ustedes conocen la República de Chile. Si alguna vez tienen oportunidad de ir, hagan lo siguiente. Contraten un taxista y díganle que les muestre la ciudad. Y empiecen a platicar con ellos. Y les va a decir cosas muy interesantes sobre la visión de la gente trabajadora respecto al general Augusto Pinochet. En Chile todavía hoy, más del 50% del electorado apoya lo que hizo Pinochet. Aunque les duela, señores. El que lo dude, que vaya a Chile. Tan es así que ganó con el 58% el señor Kast, ¿verdad? ¿Es correcto? Kast, así es. Ganó 58%. Y hoy, en una conferencia de prensa, dijo algo sumamente interesante. A ver, señores, yo no voy a vivir en la residencia de 9 recámaras, 4 baños y que costaba no sé cuántos millones de pesos chilenos de renta mensual. En esa mansión de superlujo vivía el imberbe este de Boris. Dice, no, señores, si yo hago mi cama, yo voy a vivir en un cuartito aquí en el Palacio de la Moneda y a trabajar en la total austeridad. Ese muchachito hediondo, lleno de tatuajes hasta por allá, véanlo dónde vivía, y han empezado a salir unas fotos donde el tipo tenía que salir a una ceremonia y salía desfajado, con los zapatos sucios, igual que López Obrador, despeinado. Esos son los ídolos de esta izquierda de pedorrillo. ¿Pero qué hizo la anticientífica? Bueno, nosotros no nos metemos en eso y allá ellos, pero eso no va a pasar aquí. ¿Cómo sabe ella? Ni Madame Sassou, ni Samira saben lo que va a pasar mañana, y esta señora ya está prediciendo lo que va a pasar no sé en cuántos años.
les duele, les arde hasta el fundillo, porque ellos ya pensaban, esta señora Jara es una comunista de la vieja escuela, rollazos, clichés, acedos, todos. Señores, México, pues, en materia de relaciones exteriores, es un país de hipócritas, que decimos acá de palabra cosas, pero en los hechos apoyamos a todos aquellos gobiernos que se oponen a los Estados Unidos. ¿Por qué? Por un resabio de siglos que no tiene sentido ahorita. Eso es Morena, eso es la anticientífica. Por desgracia hay muchos mexicanos que piensan como ellos, por desgracia. En ese sentido, ¿qué les pediría yo para terminar? No se dejen engañar por eso, hombre. Analicen, lean. Miren, el día de hoy apareció, como es costumbre, la colaboración diaria de don Raimundo Riva Palacio en el periódico El Financiero. Les pediría que lean esa colaboración. Es una colaboración abierta. En el periódico El Financiero no hay que ser suscriptor para leer. Entren y lean esa colaboración de don Raimundo, que trata esa visión equivocada, desviada, diríamos, de la anticientífica sobre Chile. Y ahí recomienda él un artículo escrito por alguien que fue gobernador de Aguascalientes y luego se convirtió en un especialista en educación superior y un analista de temas sociales de alto nivel, Otto Granados Roldán. Y escribió en la revista Este País, que también está libre, pueden ustedes entrar, Este País, le aplastan y ahí van a aparecer 4 o 6 artículos y va a aparecer el de Otto Granados que se llama ¿Qué pasó en Chile cuando el éxito no basta? Léanlo, esos dos. Pero en el artículo de Otto Granados vienen referencias muy interesantes de algunos estudiosos de corte internacional, dirían los cursis, que son muy buenos en el análisis político-sociológico. Uno de ellos lo he mencionado aquí hace tiempo, Daniel Innerarity, y ahí viene un artículo de él muy interesante del doctor Innerarity, ¿verdad? Y luego viene otro de una persona chileno, en el caso del doctor Innerarity es un catalán, ¿verdad? Y en el caso de la otra persona es un chileno. Es increíble cómo la gente que está desde afuera ve las cosas de otra manera. No se deja llevar por esos prejuicios de la historia. Ese chileno que escribe sobre lo que pasó en la elección chilena desde la primera vuelta se llama José Joaquín Brunner. Este 5 de noviembre escribió un excelente artículo. ¿Qué les quiero decir con estas lecturas? Hoy es imposible entender lo que está pasando en el mundo si uno no lee, si uno no se informa. ¿Y por qué es importante leer por algo tan sencillo como esto? La ignorancia ayuda a Morena. El conocimiento los hunde y los hundirá. Por eso yo les pido, lean, estudien si pueden, infórmense. Miren, nomás para documentar el pesimismo. Aquí tengo un artículo de hace un mes y una semana en el periódico El New York Times, el 8 de noviembre, es un poquito más de un mes, una semana, es un mes, 9 días, de 2 personas, uno que es el señor Damien Cave
y un señor que hace algunas gráficas y algunas fotografías que incluye el artículo. Es un artículo largo de 17 cuartillas. El señor vietnamita Linh Pham. Este es el artículo. Aquí está. Y les traduzco el título. Creo que pueden incluso leerlo en español ahí si ponen la opción correcta. Pocos países están excitados acerca de la globalización todavía, pero Vietnam está en ella con todas las ganas, con todo el corazón. Las razones, se pregunta el New York Times, van más allá del crecimiento económico. El artículo interesantísimo porque toca no solo el crecimiento económico de Vietnam, sino, ojo, la mentalidad que está permitiendo el gobierno comunista de Vietnam que llegue a Vietnam. A diferencia de China, que si bien han abierto económicamente la economía, pero en términos ideológicos tienen una férrea dictadura del pensamiento, vamos a ponerlo de esa manera. Les digo todo esto no para molestarlos, porque alguien me dijo, Ángel, no seas mamón, ya sabemos que lees y te informas. No se trata de eso. No se trata de mí, se trata de ustedes. ¿Qué podría hacer yo ya con 80 años? Lean, estudien, infórmense. Ahora, no es fácil esto, ¿eh? No es fácil. Yo con mi nieto batallo para convencerlo de que lea un libro. Bueno, de modo. O sea, los chamacos hoy son como ellos quieren ser y hay que respetar eso. Por eso les digo, señores, lean, infórmense, edúquense. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir combatir exitosamente a Morena. Dejen la ignorancia para ellos y abracemos nosotros el conocimiento. No hay otro camino. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 17 de diciembre del año 2025.